Se modificará la ley de migraciones. Eso tuvo que haber sido hace mucho rato, pero bueno, recién ahora los políticos empezaron a debatirla y esto fue lo que sucedió. La Cámara de Diputados aprobó hoy de manera unánime el proyecto que modifica la ley de migraciones. Esta iniciativa amplía las causas por las que un extranjero podrá ser expulsado de nuestro país y aumenta también los requisitos para optar a la nacionalización. La propuesta ahora va a ser discutida en el Senado. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Tuvo que pasar más de un año en el Congreso para este momento, la votación en la Cámara de Diputados del proyecto que busca introducir cambios a la Ley de Migración y Extranjería, considerando el nuevo escenario que enfrenta nuestro país en la materia. Una propuesta impulsada por el gobierno, pero que hasta hace poco no convencía a todos en el oficialismo. Se llegó a la conclusión que nuestra legislación tenía una serie de vacíos, de temas que no estaban resueltos apropiadamente o normas que se habían dictado para una realidad migratoria muy distinta de la que en ese momento tenía el país. El proyecto propone ampliar las causales de expulsión, tanto para extranjeros con permanencia transitoria como definitiva. Entre ellas incluye violencia intrafamiliar, violación, explotación sexual, porte ilegal de armas, extorsión y tráfico de personas. También se endurecen las sanciones para transportistas de personas en zonas fronterizas. Se elevan las penas por tráfico ilícito de migrantes y establece la revocación de permisos de residencia por faltas reiteradas al orden público, como por ejemplo riñas en la vía pública, ruidos molestos y venta ambulante. Estas nuevas normas vienen a corregir y a proteger únicamente la migración que se realice de manera regular, segura y ordenada. Nuestros votos van a estar para poner orden respecto a la situación migratoria. El país tiene que tener una política ordenada respecto a este punto y nuestros votos siempre van a estar en esa dirección. Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es que aumenta el periodo de residencia exigido para optar a la nacionalización, el que ahora deberá ser de 10 años de forma continuada y no 5 como se exige hasta ahora. También se agrega entre los requisitos una prueba de conocimientos para extranjeros que deseen la nacionalidad chilena. Propuestas que luego del debate en sala fueron puestas en votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 142 votos. Aprobado por la unanimidad de los votos. Realmente teníamos que hacernos cargo y este gobierno se ha hecho cargo del grave problema migratorio que tenemos, que nos dejó heredado del gobierno anterior. Aquí se han tomado decisiones y se sanciona la migración irregular, se le pone límites. Yo creo que es un proyecto que necesita mejorarse en el Senado, desde el punto de vista como están planteadas algunas normas, pero sí es un avance respecto a que se castiga más duramente y se establecen causales de expulsión más duras para el migrante irregular. Un proyecto que fija cambios a la ley de migraciones, aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados, pero que seguirá ahora su discusión en el Senado. Muchos dicen, no, pero es que hay algunos inmigrantes ilegales que se portan bien. Está bien, se pueden portar muy bien, gente, pero el entrar de manera ilegal ya es un delito. Y otra cosa es que no hay pocos, hay demasiados. Hay de problemas. Si fueran pocos, genial, se porta bien, por ahí puede ser, pero se portan mal y aparte son demasiados. Otra cosa es que, miren, los delitos más comunes entre los extranjeros son violencia intrafamiliar, obvio, violation, obvio, explotación, sex, ya saben, porte ilegal de armas de fuego, obvio, extorsión, obvio, y tráfico de personas, obvio. Todas estas cosas son los crímenes que antes no teníamos y que gracias a las fronteras abiertas ahora hay que destinarle recursos de más plata de los impuestos en combatir estos delitos. Acá escuchemos lo que dijo Carolina Toá, ¿no? Porque no quedó satisfecha, no, el gobierno no quedó muy conforme con esta medida, que salieron a llorarlo, porque a ellos puedes matar chilenos por donde quieras, pero no te metas con los inmigrantes. No con ellos, por favor. De la manera en que quedó, Presidenta, el proyecto en este momento tuvo incorporaciones, tuvo aportes en la comisión y es un proyecto que como Ejecutivo promovimos y seguimos respaldando. Pero hay algunas de las votaciones que van a poner arriba de la mesa temas que son polémicos y yo quisiera hacer referencia a dos de ellos que me parecen particularmente delicados. Uno es que se logró un acuerdo transversal muy importante respecto a cómo se organiza el acceso a los sistemas educacionales, respetando nuestra Constitución, respetando los convenios internacionales, porque los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a educarse, no se les puede dejar fuera de ese derecho básico y nuestra Constitución así lo mandata. Sin embargo, la forma en que a veces se ha regulado el acceso a los servicios de educación, además de considerar una serie de factores sociales que es válido considerar, consideraban como un factor separado la irregularidad migratoria como un elemento adicional de vulnerabilidad. Y eso hacía muchas veces que dos familias que estaban en la misma condición social
el mismo nivel de pobreza, el mismo nivel de precariedad habitacional, el mismo capital cultural de los padres, si había una irregularidad migratoria, esa familia podía tener privilegio. Entonces, eso lo resuelve este proyecto y se llegó a un acuerdo en esto. Y es muy importante haberlo llegado porque lo hicimos respetando el marco de la Constitución y respetando el marco de los convenios internacionales. Lamentablemente, dentro de la redacción del artículo se agregó un inciso que contradice este principio general en el que hay acuerdo, al establecer que se pueden hacer diferencias o tener prioridades. Esto efectivamente tiene un problema de constitucionalidad y además es contradictorio con el inciso anterior. Nosotros como Ejecutivo queremos aquí tomar el compromiso de que vamos a resolver este problema en el resto de la tramitación. Vamos a buscar un acuerdo en el Senado. Si no, va a haber problemas de constitucionalidad con el artículo que probablemente van a terminar y como Ejecutivo sería nuestra obligación llevar a que también el Tribunal Constitucional se refiera a este punto y creemos que eso es evitable, porque ya se llegó a un acuerdo muy importante que está en el inciso primero. Entonces nuestra invitación es a votar a favor del artículo, dejando claro que este inciso, esta frase, tiene que eliminarse para que el artículo funcione bien y no tenga reparos de constitucionalidad y buscando en el resto de la tramitación resolver ese aspecto. Segundo tema conflictivo es que el proyecto incorporó una indicación en la cual se penaliza, o sea, sanciones penales, no multas, a las personas que contraten trabajadores que están en condición de irregularidad. Se entiende el mensaje que se quiere generar con eso, pero esa es la típica norma que termina teniendo el efecto contrario. Lo que va a hacer esa norma es promover el trabajo ilegal, inhibir que los empleadores faciliten procesos de regularización de sus trabajadores, impulsar a que no se paguen cotizaciones y derechos sociales básicos, cargando de nuevo los sistemas de salud, los sistemas de educación, porque no se pagan los derechos sociales como se debe. Significaría una norma de este tipo, además, gatillar una crisis en sectores muy importantes de nuestra economía, en el agro, en la construcción, donde esta realidad existe. Es tapar el sol con un dedo, pensar que la vamos a resolver con normas de este tipo. La vamos a agravar. Y como Ejecutivo no somos partidarios de esa solución. Pero, señora Toá, viviendo en la realidad de la vida, cómo se maneja el mundo, si está de forma ilegal en algún lado del mundo, esto es un escalón más bajo, un escalón no, sino 10 veces más bajo. Uno puede ser un intelectual, pero te vas a otro país y eres ilegal, pasas a hacer nada, ¿ok? Es así el mundo, así se maneja. No podemos ser el único país donde se permita que un ilegal tenga los mismos derechos que uno que no lo es. Eso no se ve en ninguna parte, señora Toá. Solamente quiere hacer el experimento en Chile. Y además lo que genera eso es que se llene de delincuentes, ¿no? ¿Qué le pasa a la señora Toá? Que encima se enoja de esa forma, ¿no? Porque dice, no, es que nosotros necesitamos a esos inmigrantes que no tienen la culpa de ser ilegales y por eso hay que darles educación, hay que darles salud sobre los chilenos encima, ¿no? Porque acá lo admiten de que había una política de que querían de que haya más tanto cupo para inmigrantes que para chilenos, tanto en salud, en los hospitales como en los colegios. En otra parte, Toá también se pone a defender a sus amigos del agro, ¿no? Porque dijo de que si no, ¿quién va a hacer ese trabajo? Bueno, que lo hagan, pero con contrato. O sea, no sé, esas empresas que tienen plata, que vayan a Haití, que vayan a Perú, no sé, y se traigan allá unos cuantos obreros y los van a trabajar, pero contratados. Eso. No que se crucen por la frontera, sean delincuentes y después de todo el desmadre que estamos viviendo, ¿no? Acá escuchemos al pelotudo de Diego Schalper, que también salió a llorarlo y decir que él no estaba conforme con eso, porque los inmigrantes también necesitan ser nacionalizados y todo. No, no necesitan. Quiero hablarle a la comunidad migrante que lleva mucho tiempo en Chile, que paga sus impuestos, que contribuye, que ha hecho de Chile un país importante para su vida, para la vida de su familia. Ayer se votó un proyecto de ley que efectivamente establecía una serie de elementos para aminorar la migración ilegal que muchas veces, muchos de ustedes me han dicho, los perjudica incluso a ustedes. Pero hubo una norma que ampliaba el plazo para nacionalizarse que yo en lo personal no estuve dispuesto a apoyar. Y no estuve dispuesto a apoyar porque me parece que es un error. Porque precisamente aquellos que vienen al país a contribuir tenemos que darle las facilidades para que se incorporen con todas las de la ley a la ciudadanía chilena. Y por lo mismo les quiero pedir que lo revisen y que me acompañen en la batalla para que en el Senado se revierta esa mala idea y que mantengamos este plazo de 5 años para poder optar por la nacionalización. Tenemos que ser muy claros, a aquellos que vienen a contribuir al país hay que apoyarlos con todo.
Yo iría más lejos todavía. Para mí, tienen que quitarle toda la nacionalidad y todo documento a las personas ilegales que se han nacionalizado. Si entraste ilegal y en algún momento te hicieron una prórroga de Bachelet o lo que sea, ¿cuánto se llama? Bueno, no me acuerdo. Hay un nombre cuando te regalan el DNI o algo así. Y a todos esos deberían quitarles el DNI. Igual a los que, por ejemplo, los que tienen haitiano con haitiana ilegales, tienen un hijo en Chile y se hacen legales todos, a ellos también deberían quitarles el DNI. Encima retroactivo, dije, retroactivo. Pero son ideas que yo tengo ideas que nunca van a suceder, ¿no? Al menos en el corto plazo. Pero dale, por eso que yo voy más lejos y me parece perfecto de que la gente a los 5 años se pueda nacionalizar. Porque hoy en día se nacionaliza cualquiera, las cosas han cambiado mucho. Deberían solamente darle la nacionalidad a los extranjeros que se casen con un chileno, ¿no? Que tenga un cónyuge chileno, pero que este chileno sea de ultraderecha. O sea, que este chileno sea de ultraderecha y le enseñe al extranjero que no sabe nada, y así, solamente bajo ese contexto puede entregarse dicha nacionalidad. Ahora escuchemos lo que dijo el director de Migraciones, Luis Taller Ojeda. Yo me acuerdo que vivía en Bilbao y Luis Taller Ojeda ahí en Providencia hace mucho tiempo cuando gobernaba Cristian Lavé, me acuerdo del alcalde Cristian Lavé. Bueno, escuchemos lo que dijo Ojeda, Taller, perdón. El gobierno, la posición del gobierno es que en materia de acceso a la salud y acceso a la educación, ¿ya?, no debe haber priorización de ningún grupo, ni chilenos ni extranjeros. O sea, debe haber igualdad en términos del acceso. Esa es la propuesta que se aprobó en salud y esa es la propuesta de una parte importante del artículo que establece el acceso a la educación, lo establece claramente, establece que la condición migratoria, como ocurre hoy día en algunos espacios, la gente bien lo sabe, la condición migratoria no será objeto de priorización. Ese es el punto que buscamos resolver. Luego, en la norma se incorporó por una indicación de la oposición que se podrá priorizar a los nacionales frente a los extranjeros y evidentemente al gobierno eso no le gusta y lo vamos a trabajar efectivamente en el Senado. La ministra lo ha hecho presente en la sala. Creemos que el acceso a la educación debe ser universal y debe, si es que hay alguna priorización, establecerse sobre la base de situación socioeconómica, vulnerabilidad, pero no establecer un privilegio por la condición migratoria. En el fondo, respecto a esta indicación puntual, ¿sí?, ¿ya? Estamos de acuerdo efectivamente con el gobernador y vamos a trabajar para avanzar en aquello. Es importante. Taller nos acaba de decir de que desde el Estado van a hacer todo lo posible para que los extranjeros tengan más derechos que los chilenos, están diciendo claramente, ¿no? Porque justamente es esto lo que se modificó y es esto lo que a ellos no les gustó. Es que, claro, ellos así no, si pasa esto, no cumplirían con la agenda que tiene la ONU, ¿no? Que es de llenar más inmigrantes. Vieron, por ejemplo, en España, por ejemplo, que es un caos, un desastre total. Ahora, en España, ¿para allá dónde los van a meter? ¿De qué van a trabajar? ¿Cuántos delincuentes se van a mezclar allí, infiltrar entre estos? Pero bueno, es justamente lo que nuestros gobernantes hoy en día abrazan, ¿no? Las fronteras abiertas, la migración masiva. Señores, y a todo esto, ¿no? Muchos dicen, no, pero la migración es buena. La migración es buena cuando esta persona que viene invierte en el país, cuando deja plata, cuando hace algo, ¿ok? Eso, no sirve de nada que llegue alguien de Mercosur, alguien de Haití, se meta y esté ganando el salario mínimo o vendiendo Super 8 en la calle. Esa migración no sirve absolutamente de nada, es miseria, es pobreza. Vemos el caso de Santiago, por ejemplo, cómo ha quedado. Destruido justamente por gente que ni siquiera es de allí. Hay que decirle a toda esta manga de zurdos que se pongan a trabajar por el bien de los chilenos y dejen de pensar en su sector político o en su ideología comunista totalitaria, que quieren que sea Chile un país afro. No sé qué es lo que buscan, que dicen, no, por favor, no te metas con los migrantes, pero sin embargo, como les dije recién, cuando matan chilenos todos los días. Pero por eso la señora Tobá no se preocupa. Gente, como siempre les voy a pedir que se suscriban al canal, que de esa forma ayudarían muchísimo con ese noticiero. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.